52 de nuestro ciclo Antonio Liberti. Tenemos una actividad nutrida como siempre, así que comenzamos puntual porque tenemos que entregar el café a tiempo porque hay otro evento. Bueno, vamos a empezar. Generalmente comenzamos con un poema de Antonio Liberti, pero hoy quería comenzar homenajeando a un poeta que nos dejó hace pocos días, Carlos Bukowski, quien leyó nuestro ciclo cuando estábamos en el Café Montserrat y lamentablemente nos dejó hace pocos días. Vamos a recordarlo con este poema que se llama Incendio Amarillo. Desprendió su clavijero estrellado, el suncho largo de la noche, derramó su bronce de fuego, el cerrojo ardiente del horizonte, soltó su canto de brillo, el chispazo de la vida. La mañana es un incendio amarillo que desborda nuestras almas, fantástica lumbre que sube y canta, musicada en trinales blancos y zumbidos vegetales. Vengo azulando la vida en la providencia de los temporales, soltaron su espíritu celeste los panderos del viento. Vamos a curar las heridas de la tierra con el dolor de nuestras almas. Vamos. Carlos Plaut. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la primera mesa de poesía. Vamos a pedirle a... Después volvés, Oscar. Vamos a pedirle a Osvaldo Víctor Fernández, a Fernando Sanchezini y a Victoria Arce que se vayan acercando. Las dos. 3.500. Bueno, vamos a empezar con un querido amigo que estábamos hablando que hace años que no leía acá en nuestro sitio, Fernando Sanchezini, pero bueno, no ha leído porque bueno, ha estado con algunos contratiempos. Pero... no he leído porque no sabía. Bueno, tengo que leer algo. Vamos a leer. Perdóname. Los anteojos. Me olvidé los anteojos. Yo los que los busco. Bueno, arrancamos con Osvaldo entonces. Bueno, Osvaldo Víctor Fernández, que también hace un ciclo muy lindo. David Sorbil y Marita Fernández, hace unos cuantos años. Bueno, un gusto Osvaldo, que estés acá con nosotros y bueno, vamos a escuchar tu poesía. Silencio, por favor, a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Luis, Norita, Adriano. Adivinación. Es la lengua de los árboles la que susurra en mi oído, la sílaba muda del rayo antes de partir el cielo. Es el temblor que antecede al vuelo cuando todavía es pluma. En el fondo del pozo el agua no refleja. Allí se acumulan los rostros que aún no hemos tenido. Las voces
que la boca no ha probado. Cada sombra proyecta un presagio. El futuro deja migas en el lomo del presente para que lo sigamos a tientas. Hay algo en la ceniza que recuerda al origen, como si todo lo quemado supiera más que lo intacto. Adivinación es ese polvo que cae cuando el alma respira demasiado fuerte. Escribir sin letra, hablar sin lengua, tocar el borde de una ausencia y reconocerla como propia. Porque en el acto de no saber, en la grieta entre pregunta y eco, nace la única forma de mirar, hacia adelante, con los ojos cerrados. La intemperie de los que esperan tiene un epígrafe de una frase que dijo María Rodríguez, yo la tomé y la usé en este poema. La frase de María dice: lo humano no alcanza milagros. El cuerpo es un vaso agrietado que intenta contener el relámpago. Hay una súplica en cada músculo, un idioma sin dioses repitiendo su gramática de ceniza. Las manos, esas criaturas torpes de barro, construyen torres que el viento no se molesta en derribar. El corazón late en una sala vacía, espera que alguien escuche lo que ni siquiera sabe decir. La fe, un puente de humo sobre un abismo sin fondo, cede al peso de los que cruzan descalzos. Solo queda la dignidad de seguir andando con los pies ensangrentados, en espera de que la tierra pueda algún día aprender a perdonarnos. Y el milagro, ese animal imposible, nunca se posa en la rama donde los hombres cuelgan sus ruegos. Para terminar, un poema que tiene dos partes. Se llama El final. Decía César Pavese: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Parte 1. Vendrá la muerte y no será un final, sino una semilla hundida en la tierra cálida de lo que fuimos. Vendrá con tus ojos, los que me enseñaron a mirar el mundo sin temor, como quien contempla el horizonte, sabiendo que siempre hay algo más allá. Tendrá tu mirada de río que no se detiene, tu forma de estar incluso cuando no estás, ese silencio que abriga, que cura, que espera. No traerá sombras, sino luz filtrada por las hojas, esa que solo existe cuando el sol se atreve a mirar de frente. Vendrá y me encontrará listo por haber vivido tanto, tan hondo, tan de verdad, que ya no me asusta el abismo, sino la posibilidad de no haberlo amado suficiente. Serás el umbral y la promesa, el reflejo en el agua quieta, la nota suspendida en la última canción. Y yo, al verte venir con esos ojos tuyos, sabré que no es el fin, es el regreso. Porque si la muerte tiene tus ojos, entonces también tendrá tu ternura y no puede doler lo que se parece tanto a un abrazo. Parte 2. He cruzado el umbral con la memoria encendida como antorcha. No hubo juicio, ni castigo, ni olvido. Solo una brisa suave, como si el universo respirara por fin en paz. Tu voz no dijo nada, pero todo el silencio era tuyo, y en él cabía el sentido de todo lo que no entendí, los días perdidos, las ausencias sin respuestas, las heridas que no cerraban. Todo encontró su forma, como si la muerte fuera una arquitectura de luz, donde cada dolor fue una piedra necesaria. Y caminé hacia la certeza de que amar nunca fue en vano. Mientras caminabas conmigo, sosteniéndome desde adentro, comprendí entonces que la muerte, con tus ojos, no vino a quitarme nada, sino a devolverme todo lo que el miedo me negó. Muchas gracias.
tenemos acá a nuestro lado Victoria Arce, un gusto que es la primera vez que lees, nos conocemos a través de Ivana Sá, que me habla mucho de vos, así que bueno, bienvenida a nuestro ciclo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a leer una serie de poemas que son bastante cortos de mi primer libro. 1. En mi cara no hay luz, mis labios se cierran fúnebres, ni una lágrima se me escapa. Mi diafragma es una piedra de tanto tosar lo muerto. Nada de música, solo silencio. Cada gesto es un golpe irrevocable. 2. Yo que quise ser luminosa en días luminosos, como un vestido floreado, no supe caminar entre el sol y la lluvia por un único sendero. Yo que me erguí contra el vacío, contra la muerte. Yo que fui isla, único brote que crece en ella, hasta ser árbol de gran corteza. Mis manos intentan una casa de sol, pero no sé más que construir paredes de hielo. 3. Tragué unas pastillas, círculos de colores duros rasparon mi garganta. Tuve la convicción de que desaparecería. Esa noche fui una llamarada negra. 4. Siguieron días de cenizas. Fui un cuerpo asfixiado. Mantuve mi boca cerrada, aunque alucinaba incendios hasta que me dormía. 6. Acepto a Dios solo cuando duermo y no puedo defenderme de mis monstruos. Al amanecer lo olvido y puedo reírme de los rezos de mi padre. 7. La que fui está empapada por la lluvia de los tristes. Es capaz de morir así. No tiene reparos. 8. La tarde se vuelve tibia. Soy como este otoño, acepto esta paz ligera. Soy un pájaro protegido por su plumaje, no un pájaro majestuoso, un gorrión de ciudad que come sus nidos. ¿El último? 9. Permanecí 100 años en el desierto, sin profeta, buscando una salida. Fui cuidadosa, el viento soplaba en contra, nublándome la vista. Es tan blando ahora el camino que temo que sea una trampa. Un último rodeo y habré salido de este pozo inmenso de arena. Llevo conmigo una flor de cactus, fruto de la persistencia. Esta es otra sección del libro. Está a la venta. Liquidaremos los rastros del terror. Dejaremos que la bañe el sol. Fuimos en esta casa una intemperie bajo un techo. De este mundo infernal tan nuestro no quedarán vestigios. La parte 2 de este mismo poema dice así. Otra familia pintará con cal nuestras paredes, ocultará las grietas, tapará las manchas. Bajo un rostro blanco no quedará memoria del dolor. Apenas el pálpito animal de haber estado en peligro. Si mi casa vuelve a pudrirse, abriré las ventanas, más que antes. Incendiaré los nombres familiares, reclamaré que hablen las bocas cómplices. Mas si mi cuerpo dañado es el mío. Debería ocultar el pánico, no ofrecérselo al monstruo como bandera blanca de la vergüenza. Gracias. ¿Cómo se llama el libro, Victoria? Muy bueno. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahora sí llegamos a Fernando. Voy a leer 3 poemas, primero personales, después vemos. Vuelven las lluvias. Por el vidrio resbalan los hilos de la lluvia, la ciudad detenida como un convoy ausente
propaga desde el fondo del ventanal abierto la falta de pasión y pena. El tránsito se consumó en soledad piadosa y la codicia yace tras los techos y muros, hecha crepitación rescoldos, fragmentos de una nómina que el corazón rehúsa. Esta ya no es la lluvia del verano, sino otra obstinada y apacible, como el rumor callado de un presente que nunca dejará de serlo. Parece un tiempo bueno para comenzar a irse. Se regalarán libros, muebles, algunos cuadros, chucherías traídas en los viajes, por ahí hasta esta lapicera. Apenas deje un poco de llover, saldré a la calle, con el saco cruzado y el paraguas negro, a encontrar la alegría de unos ojos distantes, la impredecible luz de la vida que sigue. Este es un segundo, a ver, se llama Debo ir al mar. Además, debo ir al mar, buscar el aire fuerte y contemplarlo, ensordecer de nuevo, mirar con ojos jóvenes aquel horizonte impreciso y ya prohibido, donde la arena sucia que deja la bajante debo, sobre todo, esconderme de mí, no pensar tanto. Un día luminoso, hacia media mañana, la niebla se disipa, lo lejano irrumpe, y hay lentas despedidas que hacen recordar casos, adioses que despueblan la ciudad resignada. Es que además debo ir al mar. Estoy enfermo. Discurre el tiempo, sombras, nubes que apagan la irisada superficie, y yo debo sanar, volver a descubrir la playa, oír otra vez el clamor, el vocerío que robé cuando muchacho. Voy a curarme, amigos. No puede ser que muera junto al mar entre ustedes en esta dimensión de vientos y graznidos en que hallaba sostén alguna historia que apenas si quería cantar y padecer. Las cosas son así. Voy a ir al mar, tal vez pronto. Habrá el hisopo del oleaje a cada embestida, la mano que hace visera, y risas, migraciones, escritos, una pobre mujer en el acantilado, el cansancio, las ganas de dormir, de inclinar la cabeza. Además, amigos, debo ir al mar. A ver. Este poema un poquito más largo se llama Retrato. Si vienes, hallarás imperturbable a tu amigo frontal y demorado, sumido en arrebatos y en ridículo, pero cómodo igual en su soncera. Soy el señor del mundo que he construido, que es todo el mundo, y más posiblemente aquí me encontrarás como un Dios mínimo que al reparo de aleros y follajes desea el todo y el poder del todo, convertirse en esclavo de otros dioses, usar el fuego hermafrodita, ser macho oloroso y hembra retraído, maricón de los versos y las musas, con fotos de la madre y con florcitas, timonel en borrascas del diluvio, millonario en resquicios de lo inicuo, en talcada elegancia de extramuros, discutiendo en un bar las decadencias, lagañas o saudades fetichistas, a las que amo y penetro receptivo y demasiado humano, pese a todo. Mi trabajo es andar, husmear el ocio, ajeno a la estrechez, la gloria, el crimen, la ternura que algunos atesoran, la santidad que alumbra la belleza, y tomar los nutrientes de mi canto
porque a veces importa lo que digo cuando habla por mi boca un fauno muerto. Entonces el pasado con llanuras, la ciudad basurera y mendicante, la lentitud fluvial en que se asoman barrancas, infortunios, trasnoches, romanzas italianas, guturales, guaraníes, cuchillas uruguayas, niñas de piel febril que aún recuerdo, barriadas en que amanecí borracho, cobran sentido al renacer la vida. He sido el río, el árbol, la noche hosca, he sido carpintero y albanil, príncipe he sido, y me vestí de escarnio, de tonto, de envidioso, de erudito, fui mezquino, sagaz, equilibrado, y en prisión aprendí a hacer las cuentas. Compenso ahora angustia con demencia, la ambición con la befa y el ludibrio, confronto el frenesí con el rechazo, las palabras sublimes con el hambre, el rostro del amor con el espejo. Soy feliz como un animal dormido. Una más. Bravo. Esta cortita y con rima. Esta cortita y con rima. Vino derramado. Si hay vino derramado es alegría, e igual se está en el vaso para mí, con solo lluvia siempre es bueno el día. Bien sabes que no es mío lo que enseño, ni soy el inventor de esta cordura. ¿Por qué me miras, pues, fruncido el ceño? Apenas que he sumado varias ciencias que ya en los arrabales del ocaso he conseguido amar las evidencias. Cabalgas la derrota y la aventura que siguen siendo igual, que siguen siendo mías y de todos, y es solo en el limón hay amargura. ¿Por qué me miras, pues, fruncido el ceño? Si soy tu hermano y aunque no lo fuera, esto que digo y doy no tiene dueño. ¿No estás de acuerdo? Sí, hay quienes huyen de la luz, del amor y hasta del odio y niegan que haya dioses que destruyen. No importa, aunque no seas no mi hermana, te salvo de conjuras y luzbeles y acerco la canción a tu ventana con todo el desencanto de la cruel. Muchas gracias, Fernando, Osvaldo, Victoria, realmente un gusto que nos hayan acompañado en nuestra primera mesa de la noche. Mucha suerte. Bueno, vamos a pedirle a María Marta Donet que se acerque, vamos a ir al segmento de cuentacuentos. Ahora anda a cambiarte. Porque quiero que lo tuyo sea de la música. Gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, esta tarde o esta noche tenemos una invitada especial, Roxana Cacopardo, a quien invito a que se acerque. Para este momento, en la narrativa oral, teníamos a Roxana Cacopardo y a Daniel Brito, quien iniciara todo este espacio bellísimo de narrativa oral, que nos dejó hace 3 semanas, que lamentamos muchísimo su pérdida tan sorpresiva, ¿no? Así que bueno, escuchamos a Roxana. Un aplauso para Daniel. Y pedimos un aplauso enorme para Daniel Brito. Y un agradecimiento especial porque hemos conocido a narradores increíbles. Gracias por venir. Bueno, buenas noches a todos, espero que me escuchen desde donde están todos y me puedan ver. Voy a comenzar a contar. Hacía ya 3 meses que Claudio H. se había casado
Y en esa mañana se despertó como siempre, temprano, con el primer sol, y estiró su brazo para acariciar el cuerpo de su mujer. Lo notó un poco más alto que de costumbre, un tanto más duro, hasta resbaloso. Parecía que estaba pasando la mano por un suelo de madera recién lustrado. Claudio H. se puso mimoso. Querida, ¿no hay un beso para mí? Después manoteó en la mesa de luz los anteojos, se los colocó. ¡Ah! ¡Sandra! En el lugar de Sandra había un enorme escarabajo negro, 6 patas, tegumento quitinoso brillante, movimientos parsimoniosos, 2 antenas, posiblemente un Scarabaeus acer. Claudio H. no entendía nada. Se sentó en el borde de la cama y empezó a repasar los movimientos que había hecho desde que se había ido a dormir la noche anterior. No entiendo. Yo me fui a dormir como todas las noches y Sandra estaba al lado mío. Y ahora me despierto y al lado mío hay un enorme escarabajo negro que, una de dos, o este bicho se la comió y está haciendo la digestión al lado mío y se quedó dormido, o Sandra es un escarabajo y yo nunca lo supe o nunca me lo dijo para que no me asustara y me fuera. Ya me lo decía mi mamá, cuidado que no es todo como se parece, cuando te lo muestran. Mientras tanto, el enorme bicho ya se había incorporado. Claudio, Claudio, era la voz de Sandra, no había dudas, entonces era ella. Era la misma Sandra, que había salido a segunda princesa en el baile de la primavera. Era Sandra, la que él le había declarado su amor en el viaje de egresados y ahora estaba ahí, moviendo las antenas, las mandíbulas, mirando una planta que... Ah, no, Sandra, No. Con el potus no, Fue el regalo que nos hizo mamá cuando cumplimos un mes de casados. Claudio, es que tengo hambre, mucha hambre. ¿No estaré embarazada? Claudio H. no lo pudo soportar. Se puso a pensar y se imaginó en la plaza con 3 cascaruditos, todos con cabeza humana, pantaloncitos cortos, remera de 4 mangas y que le gritaban por pastito verde, por frutos del paraíso. En ese momento, Claudio H. se comenzó a marear. Los colores se le entremezclaron y de repente estaba a punto de desmayarse cuando se despertó. Ahí se tocó su cabeza, las antenas estaban muy mojadas, el corazón parecía que le salía del cuerpo y ahí al lado estaba la enorme escarabaja mirándolo, preocupada, que se llamaba Chácata Chácata, era su esposa, y le preguntó: ¿Quecha? ¿Pesadillacha? ¿Feacha? ¡Horriblecha! Le contestó él, que también era un escarabajo, se llamaba Trácata Trácata y no Claudio H. Soñecha, quecha, yocha, eracha, uncha, hombrecha. Soñé que yo era un hombre.
esocha, bichocha, tan chasquerosocha. Esos bichos tan asquerosos. Esocha, quecha, tirancha, plasticorcha, encha, locha, campocha. Esos que tiran plásticos en los campos. Sicha. Oh, pobrecha. Y sí, pobre trácata, trácata. Él estaba ahí, un poco aliviado, contento, porque al lado suyo estaba Chácata, Chácata, la más linda y la más buena de las parejas del mundo. Entonces, Trácata, Trácata se tranquilizó viendo que estaba en su cueva. Estiró sus 6 patas para un costado y así, con esa calma, intentó dormirse otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una adaptación para la oralidad de un cuento que escribió Jorge Akame. Se titula Trácata, Trácata, Scarabaeus Sacer. Y bueno, y como les digo, es una adaptación para la oralidad. Permítanme un poquito contar la historia de este cuento. Este cuento yo lo elegí porque formo parte de un grupo de narración oral que se llama Jazmines, que acá veo a una de ellas. Te quiero. Qué sorpresa linda. Y bueno, este cuento yo lo preparé para una contada en este grupo. Este grupo Jazmines lo creó Daniel Brito en pandemia. Y lo hizo escuchando voces. Eligió voces a través de un Zoom que él había generado también, porque era un generador de espacios de narración durante la pandemia. Fue un gran precursor de la narración oral con ese Zoom. Y ahí conoció y escuchó distintas voces. Nos eligió, al principio fuimos 6, una de ellas era de Puerto Madryn, porque estábamos en pandemia, y ahora somos 8. Y el grupo Jazmines ya hizo muchas contadas. Yo cuando elegí este cuento, él era nuestro coordinador, él era el que nos guiaba. Bueno, él me dijo, nunca les voy a decir, él decía así, nunca les voy a decir que no a un cuento. Pero Roxana, ¿vos viste el cuento que elegiste? Le digo, sí, lo elegí. Y bueno, después de muchos ensayos, se logró esta contada, ¿no es cierto? Y él, cada vez que me terminaba de escuchar, me decía, flaca, vos solo podés contar este cuento, vos sola podés contar este cuento. Así que bueno, gracias por escucharme, muchas gracias María Marta por la invitación, muchas gracias y gracias, muchas gracias a todos. Excelente, Rosana, muchas gracias por traer ese cuento y por traer un poquito el aura de Daniel. Gracias, muchas gracias. Y Jazmines se hará presente otra vez. Gracias. Bueno, gracias a vos también, María Marta, realmente muy interesante, aparte poder seguir incorporando, ¿no? Nuestro ciclo, que siempre decimos tratar de poder incorporar otras cosas valiosas que se están haciendo a lo largo de los años y que tienen que ver con seguir en esta idea, ¿no? De sumar voces de diferentes lugares, gente que está trabajando bien, ¿no? Realmente uno lo nota. Así que, bueno, vamos a artes visuales, vamos a pedir a Adriana Gaspar que se acerque. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Este es un momento de artes visuales, como dijo Luis. En este caso va a ser un momento, un tiempo de la performance. Yo lo que les voy a pedir es silencio, porque, bueno, es primero porque
porque las performances los requieren, pero además es una performance muy intimista y lo merece también, como todos ustedes. Así que, bueno, ahí comienza. Recuerdo de orillas. Ni una menos. Habitar la poesía. $300.000, 30.000 razones. Pliegues del tiempo. Lanzando. Esquinas de sueños. Levantar vuelo.
sostener presagios. Encender ideas. El camino es con otros. Gracias por ayudarme a salir del silencio. Hoy se cumplen 10 años de Ni Una Menos, que fue una gran salida de un silencio tremendo. Así que, nada, fue un pequeño homenaje. Bueno, la artista performance es Luciana Lagorio, que ha realizado una performance muy bella, muy intimista, y se llama La Máscara Silenciada. Me pareció importante decir el título después que la realizara, para que, bueno, que cada uno también trabajara con su percepción y con la subjetividad que necesita una performance. Les agradezco el silencio y adhiero a las palabras de Luciana. Hoy se cumplen 10 años de la primer Ni Una Menos y estamos igual que hace 10 años. Los femicidios siguen aumentando. Así que, bueno, mi apoyo y el apoyo creo que de todas y todos los que estamos acá, a todas esas madres, padres, hermanas, abuelas que han perdido una hija, una nieta, una sobrina. Por ellas tenemos que pedir justicia, porque hoy justamente ellas tienen las voces silenciadas. Bueno, creo que con un respetuoso aplauso pedimos a Luciana, que hizo una maravillosa performance, y también un recuerdo a todas estas mujeres que hoy ya no pueden hablar. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias, Adriana, y bueno, adherimos totalmente. Bueno, vamos a ir a la parte musical, la primera parte. Le voy a pedir a Oscar La Higuera. Bueno, estaba en mi casa con esta especie de gripe que todavía existe. Entonces, intentando, para los que conocen mi voz, este sonido no es el de mi voz. Yo no sé tampoco si soy yo. Pero intentando buscar cosas que pudiera hacer pese a esta situación, ¿no? Y como estaba preparando un material con alguien que eligió para hacer un álbum a Eladia Blasquez, entonces encontré una cosa muy vieja de Eladia.
me lo besa, si no fuera así, así. Ay, qué gran tristeza. Tiene noche y en su magia una gris melancolía, si no fuera así, así, yo no lo querría. Tiene canto, tiene vino al amanecer, y un amigo en el camino siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco de Piazzolla, si no fuera así, así, qué ciudad tan sola. Buenos Aires tiene el vuelo de palomas, que alegría, si no fuera así, así, yo me moriría. Tiene el juego de los niños en las plazas asoleadas, si no fuera así, así, no tendría nada. Tiene canto, tiene vino al amanecer, y un amigo en el camino siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco y de Piazzolla, si no fuera así, así, qué ciudad tan sola. Si Buenos no fuera así, es un bailecito cuando todavía el área en esa época hacía folclore. Componía folclore, quiero decir, bueno, todo uno podría colocarlo en el rubro de los folclóricos, ¿no? Y en esta búsqueda de poder mostrarles cosas que encuentro, que muchos hemos transitado, encuentro esto. Recuerdo a alguien que ustedes no conocerán, no por la edad, sino porque esos raros personajes que son olvidados, pese a la gran obra que han hecho, y tampoco sé si la obra trasciende tanto. Waldo de los Ríos había hecho un arreglo sensacional de este tema para que lo cantara Alberto Cortés, y está grabado. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. El sol cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Serrana, llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama.
la vuelta a tu casa. Gracias. Muchas gracias a vos, gracias por la clase. Y decir que se estrena este jueves a las 20:30 horas en el Teatro Multiescena, Avenida Corrientes 1764, Sueños de una noche de verano, una adaptación de William Shakespeare con dirección de Rubén Hernández Miranda, en la cual entre otros actores y actrices participa Laura La Higuera, y la música le pertenece acá al amigo Carlos. ¿Sí? Bueno, gracias, no sabía que... sí, es una de las tantas actividades que hace un músico también, ¿no? Que están un tanto olvidadas como todas las que nos pasan, ¿no? Estamos reunidos acá precisamente por ser esa rara especie, esa rara avis bueno, que hacemos cosas que no son, llamémosle, fácilmente comerciales, que no son fácilmente captadas por el sistema de difusión, ¿no? Y bueno, mi hija es una mujer grande y decidió después de sus carreras universitarias volver al teatro y está haciendo un poco de todo, y lo sorprendente, obviamente, habla el padre, pero yo creo que logré ya hace muchos años, creo que desde que nació con mi ex mujer, con su mamá, tomar distancia de esas cosas de creer que los hijos de uno son los mejores del mundo, porque para uno son los mejores del mundo, pero para los otros, entre ellos hay asesinos también, y las madres de los asesinos no deben creer que sus hijos son malos, y estarán pensando en alguno como yo, ¿no? Bueno, mi hija es una excelente actriz, la descubrimos su mamá y yo en este último tiempo, hace 2 años, y encontró este director, que es una persona muy prestigiada y prestigiosa, y es muy difícil hacer un Shakespeare, creo que todos lo sabrán. Está absolutamente fuera de tiempo y muchas cosas están fuera de la tonalidad, es que como que no tienen que ver ya casi con los seres humanos de esta época, pero precisamente los 500 años de diferencia, no sé yo cuántos, hacen que uno deba encontrar la diferencia en lo que hace, ¿no? Por ejemplo, está asesorado Rubén por una especialista de la universidad, una especialista en teatro isabelino, y se encuentra con un tipo como yo que va a hacer la música. Yo ni siquiera, no tengo idea, a lo mejor alguno de ustedes sí, no tengo idea de si en la época de Shakespeare había músicos en vivo musicalizando la obra, porque el texto, quienes lo recuerden, tiene algunas partes que son cantadas. Bueno, yo por supuesto ni me puse, no tuve tiempo además, no me puse a investigar, pero hice esas canciones. Le sorprendieron al director y le sorprendieron a esta señora que hace los estudios shakespearianos, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que estudiar para poder meterse en eso. Si yo decidiera meterme en teatro de esas características, debería ilustrarme un poco. Pero también es muy válido, cuando se hace con honestidad, esta cosa de ver cuál es el estilo que uno lleva o que uno le puede aportar a eso sin volverse loco. En algún momento Rubén me dijo, a mí me gustaría algo de rock, acá algo moderno. Si ustedes lo ven a él, yo sí doy rockero, él no, pero no me parecía oportuno, y sin embargo salieron cosas muy modernas, muy interesantes. A los chicos les gustó mucho. Los chicos, hay algunos que son chicos, otros no tanto, son 22 actores en escena. Mi hija es una de las coprotagonistas, son 4 protagonistas. Algunos, lo digo entre nosotros algunos hablan muy mal porque no tienen una gran formación, no se dedican, sobre todo las personas más grandes que en determinado momento han decidido volver a algo que hacían antes, y bueno, y para hacer una obra no hay demasiado tiempo como para enseñarle a hablar a la gente que no proyecta la voz. Con 22 actores es obvio que no pueden tener micrófonos todos, por lo menos en este país. Así que bueno, te agradezco. No, por favor. Sueño Iremos de a una noche verla y ya comentaremos.
¿Cómo se llama el teatro? Nunca lo puedo recordar. Multiescena. Multiescena es uno de los teatros que quedan de Los Ángeles, ¿se acuerdan? Sí, sí. Los Ángeles. Bueno, mucha suerte. Los jueves de junio y julio. Perfecto. Gracias. No, por favor. Quédate por acá. Ahora, vamos a Poeta le recuerdo. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Nuevamente una alegría estar acá festejando la palabra. Convoco hoy la poeta especial que vamos a recordar y que ojalá muchos de ustedes hayan tenido el placer, el gusto como nosotros de conocer a Magdalena D'Onofrio. Un aplauso. Magdalena, realmente aquellos que pudieron conocerla, venía desde Merlo, ¿no?, a nuestro café literario en San Telmo, siempre arreglada, una mujer muy bella, muy suave, muy seductora en su forma de ser, con una inmensa obra literaria, tanto en poesía como en narración, y queríamos recordarla con Patricia Alonso, que fue cuñada de Magdalena, ya que el hermano se casó con Magdalena, y también en la voz de Julio Bepré, y leer algunas cositas sobre su Adelante, vida. Patricia. Bueno, decir de Magdalena que nació en Capital Federal, que sus últimos años vivió en Merlo, Buenos Aires, que cursó la carrera de letras en la UBA, que publicó Trabajo de Realidad en 1960, El Pequeño Trabajo en 1982, 1997, Enséñame a Pasar, en 2005, Ventanas, compartió su obra de antología de poesía argentina de Raúl Aguirre, en la antología de poesía femenina de Marta Jiménez Pastor y Daniel Viacaba, Palabras de la Noche, mención de honor obtenida con la narrativa Dos Amores en el certamen Junín País 2012, Cita de Amor 2014 de Luna Key, Al pie de los grandes árboles Vinci Guerra 2019. También colaboró en Gacetas de Tucumán y en otras publicaciones nacionales. Es quien no ha leído a Magdalena y no ha leído sus relatos, este libro Citas de Amor es imperdible. Después voy a leer un relato de acá, pero ahora bueno, le doy la palabra a Patricia, que vino preparada con algunas cosas para decir. Bueno, la verdad que hablar de Magdalena, yo puedo hablar sobre todo desde mi rol de cuñada, pero bueno, hablemos de ella como poeta mejor, ¿no? Porque era una gran poeta y una gran mujer, muy seductora, como decías vos, muy coqueta y también muy generosa. No sé si ustedes saben que se llamaba Generosa. Se llamaba Magdalena Generosa, aunque no usaba ese nombre, pero lo ponía en práctica porque era generosa. Y siempre su casa, sobre todo esta, la Quinta del Merlo, estaba plena de amigos, amigos artistas, poetas y otros que no eran del ambiente, pero eran amigos de ella, de Rodolfo. Entre ellos me acuerdo al Polechelo, que estaba saliendo cuando yo era chica en pareja con una amiga de ella, iba mucho, Polechelo, artista plástico. Bueno, y otros que ya ni recuerdo el nombre de tantos, y siempre con una cosa de fluir mucho conversaciones, encuentros, abrazos, sonrisas, todo muy cálido, ¿no? En medio del amor por los perros, que ahí había varios, y llamaba a los perros. 8 o 9 tenía. Sí, el primer día que fui muy chiquita
a esa quinta a visitarlos, yo no quería salir del auto, me acuerdo, porque estaban todos los perros subidos al auto mirándome fijo desde los vidrios. Me llevó Rodolfo a UPA, me sacó del auto mi hermano. Así que bueno, anécdotas de ser chiquita y estar con ella tengo montones, pero bueno, mejor leamos algo de su poesía, y que es la mejor manera, me parece, de recordarla. No, decir que bueno, el marido de Magdalena fue Rodolfo Alonso, era uno de los más jóvenes integrantes del grupo Poesía Buenos Aires, en la década del 50, que fue un movimiento muy importante, con una revista que duró toda una década dejando páginas memorables. Entre otras cosas porque, bueno, aparte de incluir poemas de todo el grupo, también empezaron a hacer traducciones de poetas del exterior que acá no se conocían, ¿no? Por lo cual, bueno, fue un movimiento realmente importante. Y Magdalena se nutrió, charlando con ella muchas veces, de todo ese grupo, ¿no? Seguramente. Bueno, a ver, Trabajo de Realidad, creo que fue el primer libro de poemas que hizo. Sí, en 1960. Bueno, leeré algunos de este libro y algunos de los otros. La loca. Sobre la tarde que cae envuelta en el frío, vive la loca. Su ancha cabellera se afina en el viento y ondea infinitamente hasta nuestros ojos detrás de las ventanas. La loca es nuestra, vive en nuestra calle, grita en la mañana cuando el sol roza la casa en que vivimos, corre entre los perros por la tarde, arroja sus vestidos al viento y se muestra desnuda ante los autos. La loca es roja, es azul, es blanca, amarilla, verde, es una multitud, una soledad, una esperanza. Sus ojos viscos se han extraviado en el tiempo, en las grietas de su boca se amontonan todas las palabras que existen. Sus piernas son hermosas, ajenas, largas, larguísimas, finas, finísimas, dulces, dulcísimas, orgullosas, en la impiedad. Llenas de plantas que ella misma ha dejado crecer hasta el pubis. La loca ríe para nosotros que no reímos, llama a los hombres libremente y los acaricia debajo del sol. La loca mata y come a las víctimas que quisiéramos matar. La loca es una niña, es una vieja, es una serpiente, una paloma. A veces se va acosada por dientes, a veces vuelve con un nombre nuevo, con un espejo lleno de flores. A veces busca sus manos o cose su vientre, que se ha dividido en dos mitades como una naranja. La hermosa idiota, la indestructible, la que atraviesa a nado el río y nos llama de la otra orilla, la hija del sol, la precoz criatura amarrada a su olvido. Me parece que Alonso recibió más de ella que ella de Alonso. ¿Perdón? Me parece más que Alonso recibió más de ella que ella de Alonso. Seguramente, todos los Alonsos, yo recibí mucho. Hasta el final, que era muy mayor ella, y yo ya era una señora grande, me saludaba y me decía, hola, mi cuñadita, era amorosa. Y sí, y además la he visto escribir ya muy mayor al lado de su ventana, en una mesa en su cuarto, y escribía sobre papel. Después creo que lo pasaba a la computadora, pero primero escribía en un papel. Acá hay algunos... Ah, no, ya,
pasajero pasó veloz en su moto roja. El pasajero, la melena un soplo, la calle larga se perdió en la noche sin saberlo. Árbol. Tal vez la patria sea el árbol, un gran árbol de pájaros, un primer templo, una altura de aromas, una raíz de túneles azules, estirpe de los dioses que vagan en secreto entre el enigma y la tormenta, más lejos del mundo, más cerca del vigor, de la piedra universal, de la sustancia, del quebradizo viento, del hombre que reposa, aspiración y sustento, tenue arboladura, donde la luz tintinea, ángel incansable, fresco, rotundo, desde la madrugada de los tiempos hasta la ávida vigilia de los ojos póstumo, árbol, Señor incalculable. Bueno, este es un poemario, un libro que ella publicó después que tuvo, yo pienso que el dolor más desgarrador de su vida, que es cuando murió por una enfermedad su nieto, el único nieto que tenía de parte de la hija. Después tiene nietas de su hijo mayor, Julián Quiroga, que también escribía poesía, y tenían un vínculo muy cercano, como abuela y nieto. Además se querían mucho. Sí, Julián leyó en el café y le hicimos un homenaje. Sí, sí. Bueno, este es un poema que le dedicó después que murió, pensando en vos, a Julián Quiroga. Hasta que se acaben mis días, vida escueta, ya despoblada de abuela solitaria, lectora de la muerte, lago que se extingue, amante del mundo, ruido esférico inevitable a los pies de los grandes árboles de la casa que planea sobre aguas, bajo cientos de incipientes capullos, jazmines fragantes en tu honor, por siempre en paz. Gracias, Patricia. Bueno, voy a leer un relato de este libro, Mujeres Atemporales, a Graciela Maturo se lo dedicó. Ruti me dijo esta tarde, ¿te das cuenta? Somos mujeres atemporales. Crucé las piernas y me quedé pensando. Me pareció fantástico ser atemporal. Pero, ¿qué es ser atemporal? En la noche me encontré con una mujer encantadora, poeta, sensible, lúcida, hermosa y fresca aún, con más de 80 años. Me dijo riendo, después de leer unos poemas casi apocalípticos, y sin embargo llenos de amor a la vida. Nosotras ya no estamos en edad de merecer, ¿no es cierto? Nosotras somos atemporales, le contesté. Otra vez atemporales y volví al tiempo. Estaba esa mañana en el súper comprando las cosas habituales, las de todos los días, las cosas perecederas, indispensables. Estaba en la fila para pagar detrás de señoras seguramente amas de casa muy trabajadoras. A mis costados estaban las góndolas con latas de tomate, pescado, aceite, vinagres, ofertas. En el aire se bamboleaba todavía un gran Papá Noel de plástico que habían olvidado de sacar. Miré y olí todo el mercado. Yo estaba ahí, parada, con mis toallas para pagar. Es decir, estaba en el aquí y ahora, consciente de mí, agradecida. Cuando volviera a mi casa escribiría, pensé. ¿De qué? No lo sabía. Tal vez del pasaje de la gracia.
La vejez no me preocupaba, sentía una gran ternura por esta viejecita de ahora, de pelo muy blanco, y de la niña de antaño, junto a ella en la fila del súper. Después escribiría todo estaba aún por hacer. Mientras mujeres atemporales, o mejor, seres atemporales, todos podemos ser atemporales, salir y encontrarnos con la luz inmóvil, siempre dispuesta a iluminarnos, a hacernos merecedores de la vida. Ruti quiso decir que éramos mujeres sin edad, a pesar de nuestras diferencias, la poeta de la noche, que ya no estábamos en edad de merecer, aunque ella, sin saberlo, hacía espléndida con su halo rosado y verdadero. Temporal, atemporal. Nosotros tenemos la llave de esta posibilidad, de este equilibrio, de este entrar y salir del mundo, e internarnos en lo que no es el mundo, pero que sin embargo es el nuestro, sin límites ni razones. Ruti, joven y bella, la poeta de la noche, con su halo rosado y su brillo. Frida, ave fénix de ojos verdes. Ana, inválida y firme. Yo, de compras en el súper. Las que bailan, las oficinistas, los equilibristas, los que están enfermos. Todos somos. Héroes potenciales, humanos y ángeles, conscientes e inconscientes, condenados, pasajeros y eternos, densos y sutiles, temporales y atemporales. Bueno, vamos a cerrar con unas breves palabras de nuestro querido amigo Julio Bepré, que está en Córdoba en estos momentos, y decirles que, bueno, justamente nosotros conocemos a Magdalena a raíz de, habíamos invitado al Café Monserrate, cuando estábamos en vida todavía de Antonio Aliberti, en el año 92, invitamos a leer a Jorge Enrique Móvil, que había sido codirector de Raúl Gustavo Aguirre, justamente de la revista Poesía Buenos Aires. Después, bueno, Jorge Enrique vino también a leer cuando estábamos en la Fundación para la Poesía, pero al poco tiempo enfermó y falleció lamentablemente. Y seguimos el vínculo con la mujer blanca de Jorge Enrique Móvil. Y ella una noche nos invitó a Julio y a mí, y claro, habíamos ido en realidad a saludarla, y cuando llegamos nos encontramos que había preparado un lunch impresionante, y claro, con Julio nos miramos y dijimos, acá no podemos ir tan rápido, porque esta mujer nos está haciendo un ágape. Y bueno, entonces en un momento dijo invité a una amiga para que venga, si ustedes la conocen. Y bueno, la amiga era Magdalena Donofrio. Y bueno, a partir de ese momento que la conocimos en ese encuentro, se hizo habitual permanente del ciclo Liberty. Así que bueno, son breves palabras de Julio, pero sirven para cerrar un poquito. Yo conocí el grupo de ustedes en Monserrat porque me invitó ella. Bueno, Magdalena, claro. Sí. Si pones el micrófono. Magdalena. Magdalena Donofrio fue amiga. Era una dama, con todas las implicancias que esta palabra tiene, con una racionalidad equilibrada y una sensibilidad honda y ligera, nos brindó y nos brinda su agraciada persona. Nos ha dejado poemas y cuentos. Yo minoro el vacío haciendo un ruego por ella y contigo el recuerdo. Bueno,
Breves palabras de Julio para cerrar este homenaje a esta querida amiga Magdalena D'Onofrio. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias, Nora. Bueno, vamos a cerrar la noche con poesía y música, así que le voy a pedir a Paco Rizzo que se vaya acercando y que se acerquen los poetas Claudia Chil, Marta Breyer y Néstor Colón. Vamos a hacer un cierre con poesía y música. Nuestro próximo encuentro va a ser el martes 17 de junio, acá en la Dama de Bollini, 18:45. No, el martes no es feriado. No. Aparte, si es algo turístico, y bueno, no podemos estar. Porque el café era más barato. Claro, sí. Día de jueves. Marta Breyer. Bueno. Y Claudia Enchil. Yo también pensé. ¿Que era feriado? No, que era pariente de Claudio Breyer. Sí, es pariente, lejano. Siempre le pregunto a Claudio. Lejano, pero me dijo que todos los Breyer son parientes. Él me lo va. Siempre le preguntamos con Luis. La volvemos locos. Sí, Adriana está Noemí y me trajo de regalo. ¿Quién? Noemí. Noemí. Que se sentó al lado la vez pasada, Sí. que había sido compañera mía de Bellas Artes. Bueno, ahora va a venir Claudia, que está en el toilet, así que comenzamos acá con Marta Breyer y con Néstor Colón. Si miras esta Son parte... ampliamente conocidos, los poetas que vamos a invitar. Así que, adelante, Claudia. Bueno, son 5 minutos de lectura, poeta. Así que, adelante, Marta. Bueno, hola, buenas noches. Gracias por estar acá, gracias por la invitación, Luis, y a todo el ciclo ahí va. Me puse frío. Bueno, yo voy a empezar leyendo un fragmento breve de una novela dedicada a una abuela inmigrante polaca, Sofía, y bueno, tuve ganas de compartir esto. Después leo algunos poemas. Fue la primera vez que lo vi llorar a papá. Y es cosa, como dice Borges, que no se me olvidará nunca. Yo tendría unos 5 años y cuando entré al dormitorio sollozaba en continuos espasmos. Le habían avisado de la muerte de su mamá, Sofía, en Buenos Aires, enferma de diabetes. Yo sabía poco de mi abuela. Creo que casi siempre estaba enferma y no recuerdo ninguna conversación con ella. Al que sí recuerdo es a mi abuelo, la nariz colorada, los eructos y el asco que le provocaban a mi mamá. ¿Hasta cuándo lo vas a traer los domingos a comer, Y papá agachaba la cabeza, avergonzado. De Sofía recuerdo su carácter apacible, la risa fácil y tímida. Toda ella esmirriada, el pelo escaso, recogido, y la piel muy blanca, transparente. Soportaba la vida, eso me parecía. En realidad esa palabra soportar la había aprendido de Antonia, la mucama principal, que siempre me decía lo más campante: cuando me moriré para descansar. Y yo la miraba sin entender nada. Ella también soportaba la vida. La piel mestiza, los labios finos y apretados, los pies pequeños con alpargatas blancas que la acompañaba a comprar en la zapatería de la esquina. ¿Cuándo me moriré para descansar?, decía, desde el banco de piedra del segundo patio, cuando terminaba de limpiar la cocina. Y en la siesta tucumana se hacía sentir el sol de las 3 de la tarde. Este fue el primero, quizás, de los grandes interrogantes de mi infancia, después del llanto sobrecogedor de mi padre.
Creo que en la infancia se trata de eso. Todo es un gran interrogante y por eso uno anda después con la cabeza ladeada como un gran signo de pregunta en el cuerpo. Bueno, sueño con cierto pudor. Tomo siempre el mismo atajo, la misma calle oscura. Él venía en bicicleta, conversábamos. Hay un caballo muerto detrás de la ventana y un pianista que no deja de tocar. Uno esgrime razones, tristes redes. El pianista insiste en su melodía y no deja de tocar, furiosamente no deja de tocar. Antes era fácil creer. Él venía en bicicleta, conversábamos. Anoche vino el sueño a herir, cuando ya poco sabemos del agua clara y irrenunciable. Subíamos a la terraza a contemplar el mundo. Hoy ni alcanzo a ver. Los hombrecitos de Magritte caen con sus paraguas desde el lluvioso cielo y un sol despiadado se pierde entre los árboles. Pero vamos, hay que andar la calle y el empedrado irrita. Anoche vino el sueño a herir. Eso es todo, la sed, apagándose, apagándose. Muchas gracias, Marta. Vamos a ver. Bueno, acá en la punta tenemos a Claudia Enchil, poeta, cultura cultural. Nos despierta todas las mañanas con hermosos titulares de los diarios. Muchas gracias, porque realmente es importante todo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, felicitarlos porque qué número de café dijiste. 752. La verdad que es increíble, bueno, tiene que esto repetirse y pasar, ¿no? Y que se copie este ejemplo de difusión del arte. Bueno, tenía varios poemas, uno que escribí hace poco con el tema de la inundación, se llama Poema de hoy. Otra vez vuelve a llover, alertas sobrevuelan, se forma un nudo en la garganta, un nudo opaco, áspero, suenan chillidos naranjas y rojos. En varios municipios de Buenos Aires, este instante es la fotografía de brazos arrastrando colchones por las húmedas calles, perros dando vueltas solitarios para que no se olviden de ellos. El agua brota dentro de las casas, dicen. Un intendente cuando lo entrevistan llora. Esperemos que no suceda nada, esgrime. Y te contagia sus lágrimas. Miles de evacuados o atrapados en sus casas no quieren irse por temor a perder lo que tienen. Autos tapados con ese líquido marrón viscoso. Pasajeros varados dentro de un colectivo miran para afuera y solo ven un mar con olas y botes y canoas. No las tradicionales rutas. Pasan las horas, todo es descripción de la realidad mientras las aguas suben. Una vez, hace unos años, entrevisté a un cacique. Me habló del agua cubriendo tierras. Esa desazón que sentí, la siento hoy. A veces está todo revuelto, hay mudanzas en las ropas del ver y ser visto.
El aire no tiene tanto oxígeno como dicen los anunciantes en el refugio sin milagros. De improviso, la prosa es mirada cautiva, sin narrador. El poema no escrito es estancado, no provoca agitación, ni muerde ni mastica. Hace frío y el chocolate a la noche captura como una sanguijuela, por si acaso el mundo se derrumbe, como tiembla la tierra al parpadear. Verdes pañuelos inundando el norte, sur, este, oeste, y en el centro y en el costado una gran luz se encendió y serán más luces. Cada árbol es una mano. Cuando veo hambre me duelen las entrañas, cuando no puedo más. Y bueno, un poema del último libro. Se llama El horóscopo de la palabra. Cuando me doy cuenta que el brillo es ficticio, que la leche está agria, que nada es lo que simula ser, que la televisión apabulla con su escaso contenido, que las tapas de los diarios crean su propia novela, que los incautos están en todas partes, que las enciclopedias de antes ya no existen, que la verdad es la verdad, que nada mejor que un libro, su olor queda en la memoria, por eso siempre regresamos. Él agregaría una buena canción, que un préstamo de dinero es arma de doble filo, que el FMI nos tiene encadenados, 100 años de deuda, cinta Moebius, que las redes sociales a veces te consumen, alimañas de la risueña inmediatez, que los precios suben, los alimentos suben, los empresarios se hacen más ricos y todavía se quejan, los pobres se hacen más pobres y callan, que el periodismo, la literatura es Walsh, Rodolfo y la carta abierta a la Junta Militar, que los esgrimidores de palabras abundan, en la televisión desfilan, cuando me doy cuenta que la aritmética no siempre es 1 más 1, la línea del mundo feliz se quiebra. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, cerramos con la poesía de Néstor, después cerramos acá con Paco con la música. Néstor Colón, querido amigo, nos conocimos en el año 85-86, todavía no existía internet, ¿te acordás? Sí, participábamos juntos del ciclo de Osvaldo Mora, allá en Varela 60, un memorable ciclo que conoció Osvaldo, y creo que publicamos nuestros primeros poemas en El Cadáver Exquisito, ¿te acordás? Claro, sí, era un periódico de... Sí. Y había también otro periódico más chiquito, que se llamaba Azul. Exactamente. Sí. Así que bueno, un gusto reencontrarnos. Algo de la memoria funciona. Sí. Muy bien. Bueno, te escuchamos. Bueno, voy a leer, en principio agradecerle, buenas noches por la presencia, por estar, agradecerle al querido Luis, a los organizadores, y bueno, quiero aprovechar para recordar al querido amigo Amadeo Gravina. Voy a leer un par de poemas nomás de un libro mío que se llamó Casta Vulgata. Hago la aclaración que fue publicado en 2014 para evitar cualquier relación con el presente, ¿no? Marzo. Conspira, Lisa. El tiempo conspira contra todo y también contra el apetito de tu ojo. No obstante, nosotros adherimos, le damos crédito a tu mirada que recorre la extensa superficie de asfalto desparejo en la deshabitada playa de estacionamiento. A izquierda y derecha, medianeras de altos edificios erigen su ceguera de hormigón.
y a medida que la madrugada en tu ojo avanza, los detalles se depuran en exceso. El trazo perdurable de un neumático forzado a girar en un ángulo pequeño. Un ticket semi-hundido en un charco de nafta revela la tipográfica nulidad de una hora. Espesas gotas de aceite, en repetidos pormenores, retienen en sus contornos la imagen absoluta de la luna. Diciembre. Sí, lo sé, Lisa, te había prometido un poema, un verso bien hecho. Pasa que en este mismo instante, entre un antes y un después, se precipita el precipicio de una hora, y si repito ahora la palabra promesa como promesa de una palabra, se deletrea en el aire una presencia implacable, una excursión de la letra que al nombrarlo todo desintegra. Quedan solo ruinas, Lisa, ruinas de la palabra, ruinas de la promesa que, paradójicamente, recuperan su valor porque han dejado de servir a los tantos disfraces de la producción. Cuando dejes de servir, Lisa, recobrarás tu valor como una ruina. Bueno, y cierro con un poema de otro trabajo que es anterior, es de la década del 90, acá sí vale hacer la referencia temporal, porque, bueno, casualmente parece ser que la historia nos pone siempre delante de este tipo de situaciones, ¿no? El poema se llama Argentina Business y tiene un epígrafe de Enrique Cadícamo que dice: ya nada le queda ni a aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. La alzo. Entre tango y mate la alzo. De pizarrón el índice me indica por la raya, por la raya. Por la raya avanzo como un fenómeno social. La abro en tendencia inversa a los flexibles. Por la mitad siento 1% de la brava barra. A mis espaldas siento pasivos, pasivos, un sesgo regresivo. Con ese aliento pesado a mis espaldas, reaseguro una tibia, maniobra un peroné, 300 toneladas de menudos meñiscos van a Europa y cash. 1-0. 1-0 marca el panel líder. Tengo una marca encima de las 3 tiras tiran a cualquier lado, un paquete accionario. Al Río de la Plata los plateístas gritan: bursátil banderín, bursátil banderín. Me hacen emocionar, me dan manija y la saco, la expongo por la raya avanzo, una pavota, una rabona y cash. El golpe, la patada. El bruto producto siento un ruido y no sé lo que será. Me sacan en cuclillas, quedo en el banco G, por si las moscas. Gracias.